Buenas tardes, mi nombre es Ronald Santiago Álvarez Barajas del curso 11 de la Institución Educativa Historital Colombia Vía, y el día de hoy junto con mi compañero les vamos a presentar nuestro proyecto de física, el cual consiste en explicar qué es el electromagnetismo, cuáles son sus bases, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver un poco de la historia del electromagnetismo. Bienvenidos y esperamos que les guste la presentación. Empecemos por la definición del electromagnetismo. El electromagnetismo se divide en dos significados básicos, por un lado la electricidad y por otro el magnetismo. La electricidad, recordemos que es el flujo de los electrones a través de un conducto, y el magnetismo es la propiedad que poseen algunos objetos de la naturaleza de atraer los imanes, principalmente el hierro. Una conclusión muy importante que debemos tener en cuenta en la definición del electromagnetismo es que así como la corriente eléctrica genera campos magnéticos, los campos magnéticos generan electricidad. En la amplia ciencia del electromagnetismo han existido grandes mentes que han aportado diversos conocimientos a esta materia. Entre ellos están Ørsted, Ampère, Faraday, etc., por lo que se han creado diferentes leyes. Una de las más elementales es la ley de la mano derecha, también llamada ley del sacacorchos. Fue descubierta por el ingeniero eléctrico John Ambrose Fleming, la cual consiste en que al tener un conductor en nuestra mano derecha, el dedo pulgar nos va a indicar la dirección de la corriente eléctrica y los otros 4 dedos con los cuales estamos envolviendo el conductor nos van a indicar la dirección del campo magnético creado por el conductor. Historia del electromagnetismo. Cuando se quiere hablar de la historia del electromagnetismo, se tiene que hablar de Tales de Miletos, uno de los grandes filósofos de la historia, más en sí solo por debajo de Aristóteles y el mismísimo Albert Einstein. Teniendo esto en cuenta, se debe saber que el primero en plantear la teoría o la base del electromagnetismo fue Tales de Miletos. Al descubrir que un piedra llamado magnetina, razón por la cual se llamó magnetismo, atraía diferentes imanes de hierro. Con esto, como bien se dice, se dio el concepto del imán, que se fue puliendo dentro de un rápido espacio de tiempo con otros filósofos, seguidores del legado de Tales de Miletos. Tiempo después de lo descubierto por Tales de Miletos, en la historia que haya grabado el nombre de Michael Faraday. ¿Quién fue Michael Faraday? Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1971. Nació en Londres, Inglaterra, más específicamente en Surrey, ubicado en una pequeña parte de Newport. Todo esto hizo que Michael Faraday fuera un físico y químico durante los años de 1967 y 1791. Michael Faraday fue quien descubrió la inducción electromagnética. Todo esto al relacionar la corriente eléctrica con una batería, ya que estos compartían un núcleo de hierro dulce. Ese mismo año descubrió que al acercar y al alejar un imán a una bomba, también se generaba una corriente inducida. Faraday demostró que la condición esencial para que se produzca la inducción magnética de una corriente eléctrica es que el circuito conductor corte el sistema de líneas que representan la fuerza magnética que emana el imán o de otra corriente. Heinrich Friedrich Emil Lenz fue un físico alemán. Nació el 12 de febrero de 1804 y murió el 10 de febrero de 1865. Fue un físico alemán, uno de los primeros investigadores de los circuitos eléctricos. Es más que todo conocido por formar la ley de Lenz en 1834. Nacido en lo que hoy es en día Estonia y tras completar su educación secundaria durante el año de 1820, Lenz estudió química y física en la Universidad de Tartu, su ciudad natal, Alemania. Viajó con Otto von Kotzebue, su tercera expedición alrededor del mundo desde 1823 a 1826. Durante el viaje, Henrik estudió las condiciones climáticas y las propiedades físicas del agua de mar. Justo después del viaje, Henrik comenzó a trabajar en la Universidad de San Petersburgo, donde posteriormente sirvió como decano de matemática y física desde 1840 a 1963. Comenzó a estudiar el electromagnetismo en 1861
gracias a la ya nombrada ley de Lenz. Se completó la ley de Faraday, por lo que es habitual llamarlo también ley de Faraday-Lenz. Para hacer honor a esos esfuerzos en el problema, las asociaciones importantes de la física los nombran así, siendo por tanto el nombre predominante sobre el resto. La ley de Lenz descubrió que el sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa del que la produce, o sea, a la variación del flujo. James Clerk Maxwell fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Con esto, su mayor logro fue la formalización de la teoría de la electromagnética, la cual es utilizada hasta hoy día. Esta teoría nos propone la luz, el magnetismo y la electricidad son parte de un mismo campo llamado electromagnetismo, y en este se mueven y propagan las ondas transversales. Heinrich Rudolf Hertz. Heinrich Rudolf Hertz fue un físico alemán que nació el 22 de febrero de 1857 en Hamburgo, Alemania, y falleció el 1 de enero de 1894 a los 36 años en Bonn, Imperio Alemán. Heinrich Rudolf Hertz fue un físico alemán que descubrió el efecto fotoeléctrico, que consistía en la propagación de las ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. La unidad de medida de la frecuencia, el hercio, hertz, en la mayoría de los idiomas lleva ese nombre en su honor. Ampère descubrió los solenoides. Un solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en el exterior. Un ejemplo teórico es el de la bobina de hilo conductor aislado y enrollado eólicamente de la longitud indeterminada. Resultado de imagen para que aportó el Ampère. Ampère, nacido el 20 de julio de 1965, fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico y junto con Francois Arago e Electron formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio, unidad de intensidad de corriente eléctrica, se llama así en su honor. Hans Christian Ørsted, nacido el 14 de agosto de 1977 y fallecido el 9 de marzo de 1851 a sus 73 años de edad. Nació en Dinamarca, Heidelberg. Hans Christian Ørsted fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1983 ya predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos que no demostró hasta 1820, inspirado en los desarrollos posteriores de Andrew Ampère y Faraday, cuando observó que una aguja ilimitada colocada en una dirección paralela a un conducto eléctrico se desviaba cuando se hacía circular una enorme corriente eléctrica por el conductor, demostrando así la existencia de un campo magnético en torno a todo el conductor atravesado por una corriente eléctrica, e iniciamos de ese modo el estudio del electromagnetismo. Este descubrimiento fue crucial para el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Ørsted es la unidad de medida de la resultancia magnética. Se considera que también fue el primero en aislar el aluminio por electrolisis en 1825 y 1844. Todo esto publicado en su Manual de la Física Mecánica. Ahora vamos a ver las aplicaciones del electromagnetismo en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver cómo funciona, en qué elementos se usa, etc. El electromagnetismo tiene cientos y miles de aplicaciones en nuestra vida y en varios elementos que utilizamos diariamente. Por ejemplo, los timbres eléctricos, los motores eléctricos que se usan para un barco. Para encenderlos se necesita mucha fuerza, mucha potencia en el motor. También sirve para los trenes eléctricos que por ejemplo se usan en las grandes capitales europeas, en los transformadores, los alternadores,
Los dínamos, que son los motores de un carro, por ejemplo de Fórmula 1, que necesitan mucha velocidad y mucha aceleración. Los modernos sistemas de control, las telecomunicaciones, la internet, los GPS, en la navegación aérea, en informática es el campo en la que más se usan, digamos, en los computadores, al interior de cómo funcionan los circuitos, puede ser en un parlante, puede ser en unos audífonos, etc. En los cientos y miles de aplicaciones del electromagnetismo, como los electrodomésticos que vimos anteriormente, se componen y funcionan mediante circuitos y campos electromagnéticos. Ahora vamos a ver los imanes, que es la fuente principal del magnetismo. Cada vez que hablamos de la palabra magnético o magnetismo hacemos referencia a los imanes. Los imanes tienen tres propiedades principales, las cuales son: primero, atraen y retienen el hierro y otros metales. Recordemos que, como ya lo dijimos anteriormente, el hierro es el metal más usado en el electromagnetismo. Segundo, todos tienen dos poros, norte y sur. Y tercero, asumen una alineación norte-sur si se permite su movimiento. Para finalizar, les queremos dar gracias a todos y a todas, a todos los estudiantes y a los docentes. Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado el tema y que hayan entendido el concepto de electromagnetismo. Muchas gracias.